Buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que con mucho gusto hemos organizado para todos ustedes. Antes de dar inicio, simplemente para quienes no están muy familiarizados con nosotros, señalar que González Calvillo es una firma de asesoría legal de abogados creada en 1987. Somos una firma multidisciplinaria. Contamos con diversas áreas de práctica, incluyendo el área corporativa, inmobiliaria, laboral, transaccional, fusiones, adquisiciones, propiedad intelectual, litigio, compliance, entre otras. En este caso particular, estaremos hablando durante los siguientes 90 minutos acerca de la reciente reforma laboral en materia de subcontratación o de outsourcing también llamada. Como ya muchos de ustedes saben, el pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas fundamentalmente a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit y otras disposiciones también de carácter fiscal. Todo ello con el ánimo de prohibir la subcontratación o la puesta a disposición de personal por parte de una empresa a la otra. Esta serie de reformas no nada más implican esta prohibición, sino que también establecen muchos otros aspectos, distinguen entre lo que es la prestación de servicios especializados. Se crea un padrón especializado que llevará la Secretaría del Trabajo. Incluso ya se publicaron las reglas para llevar a cabo el registro de empresas que presten servicios especializados. Con motivo de todo ello y de los efectos y consecuencias que en lo laboral, en lo corporativo, en lo fiscal pudiera tener esta reforma que impacta prácticamente a la totalidad de los negocios en nuestro país, es que pusimos este webinar a disposición de ustedes. Su servidor, Jorge Mondragón, socio del despacho, será quien modere el webinar y nos acompañan Alfredo Chávez y Luis Enrique Cervantes. Alfredo es socio de la firma desde el año 2002. Es un abogado reconocido en las áreas inmobiliaria, corporativa, de inversión en desarrollo de proyectos, y proporciona asesoría legal y de negocios a empresas mexicanas y multinacionales en todos estos aspectos. Obtuvo la maestría en Derecho Corporativo y estudios de posgrado, también en Derecho Fiscal, y la propia licenciatura de la Universidad Panamericana. Luis Enrique, consejero de la firma, con más de 15 años de experiencia en la práctica privada, titular del área de práctica laboral en el despacho y asesora a clientes en todos los aspectos en materia laboral, de seguridad social, prestaciones, contratación individual y colectiva, litigios laborales también. Asimismo, obtuvo su título de licenciado en Derecho de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho. La idea de este webinar es manejarlo lo más dinámico que se pueda. Estaremos trabajando con ustedes a través de un formato de preguntas y respuestas y quisiéramos invitarlos también a que participen activamente a través del propio chat de la plataforma con la que estamos operando, que es Zoom. Entonces, siéntanse, por favor, en libertad de plantear cualquier pregunta a través de este chat. Yo me encargaré de ir revisando las preguntas y de irlas poniendo a disposición de Alfredo y de Luis Enrique, sobre todo conforme se vayan presentando los temas que se relacionen con esas preguntas. Sin más, bueno, Alfredo, Luis, muchas gracias de nueva cuenta por acompañarnos en esta serie de webinars que estamos organizando. Y pues yo comenzaría, Luis Enrique, preguntándote, primero, la reforma se refiere a la prohibición del outsourcing. Eso es como todo el mundo la conoce coloquialmente. Pero yo te preguntaría, ¿qué es el outsourcing en relación con el insourcing? Porque pues mucho se habla de esto, pero pocas veces se explica como tal. Y
y entiendo que la reforma también viene a regular el insourcing o la contratación interna. ¿Qué nos puedes decir ahí, Luis? ¿Qué tal, Jorge? Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Precisamente yo creo que es la base de toda discusión, es conocer sobre qué vamos a platicar y qué es lo que se reformó. Outsourcing e insourcing son anglicismos que hemos adoptado en la industria en México, pero realmente el término viene siendo una subcontratación. Es el término que se utiliza en legislación y es el término genérico para este tipo de contrataciones, que es cuando una persona física o moral pone a disposición empleados propios en beneficio de un tercero que es el cliente. Eso es el concepto amplio de una subcontratación. En el caso específico, nos referiremos a outsourcing, cuando esta empresa física o esta persona física o moral que pone a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero, sea una entidad ajena al receptor de los servicios. Es decir, que no formen parte del mismo grupo corporativo, que no compartan accionistas, etc. Y será insourcing cuando quien nos preste a esos trabajadores o la empresa que ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero, sea parte del mismo grupo empresarial o compartan accionistas o sean entidades relacionadas. Esta es la diferencia básica que podemos ofrecer en términos de diferenciar el outsourcing del insourcing, hablando en ambos casos de una subcontratación. Y en ese sentido, Luis, entonces, ¿qué es lo que viene a prohibir la reforma? Es decir, o sea, si yo tengo un esquema de insourcing, ¿puedo mantenerlo? Si yo tengo servicios que contrato con terceros, ¿puedo mantenerlos o no? ¿En dónde es donde viene la prohibición exactamente? La prohibición es muy tajante en cuanto a su concepto, y ahorita platicaremos un poquito de la redacción, que es hasta cierto punto compleja. Lo que dice la reforma es que queda prohibida la subcontratación de personal. Entendido esto como que el contrato tenga por objeto asignar o poner a disposición personal tal cual. Es una diferenciación importante que tenemos que hacer, porque en el artículo siguiente nos dice que sí está permitida la prestación de servicios especializados. Entonces, es esa gran diferencia que tenemos que hacer. Primero, entendiendo qué es un servicio especializado y en qué es diferente a la prestación de servicios de personal. Básicamente, aquí es un tema conceptual del contrato, porque para efectos mismos, ya en la ejecución, se tiene que llegar a la definición de poner a disposición personal en beneficio de un tercero. La única limitante es que en los servicios especializados, que son los que ya se permiten y se autoriza a seguir haciendo, se establecen condiciones que en su base son tres. La primera de ellas es que los servicios que se presten no se encuentren contenidos en el objeto social del receptor de los servicios. Esto lo podemos observar en las actas constitutivas, en los estatutos de las empresas, donde viene necesariamente cuál es su objeto social. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar si cumplimos o no cumplimos con ese requisito. El segundo requisito es que los servicios que se presten no sean la actividad preponderante o la actividad principal del receptor de los servicios. Nuevamente es, bueno, ¿y yo cómo sé o dónde encuentro cuál es mi actividad principal o preponderante? En este sentido, tendremos que aclarar que esta reforma no solamente trae aristas laborales, sino que fue una participación conjunta de temas fiscales, que al final del día fueron un gran detonador de esta reforma, y por lo tanto hay criterios y elementos fiscales que los observamos en este segundo requisito. La actividad principal, cuando una empresa se da de alta ante Hacienda, tiene que manifestar cuál es la actividad principal o la actividad a la que se va a dedicar. Y está un catálogo y uno llena ese catálogo y dice: yo me voy a dedicar a tal actividad. Esa será
nuestra actividad principal y está en este documento que es la alta ante Hacienda, donde manifestamos qué vamos a hacer como empresa. El segundo es actividad preponderante. Es un término meramente fiscal, que lo que quiere decir es de dónde obtienes la mayor parte de tus ingresos. Y esto lo podemos observar en las declaraciones de impuestos anuales, donde hay un apartado en el cual la empresa tendrá que manifestar de qué actividad obtuvo y en qué porcentaje sus ingresos. La actividad que tenga más del 50% será la preponderante. Entonces ya tenemos dos elementos de ley para observar si estoy frente a un servicio especializado o no. El primero es que no esté en el objeto social del receptor del servicio y que no sea ni la actividad principal ni la actividad preponderante del receptor del servicio. Es curioso que la ley, para distinguir cuándo se trata de un servicio especializado, no se refiera al prestador del servicio, sino que en sus dos primeros requisitos lo primero que señale es que tiene que ser especializado, pero en referencia al receptor de los servicios, más no al prestador. El tercer requisito legal viene, ahora sí ya dirigido hacia el prestador, y establece que quien preste un servicio especializado deberá contar con el registro ante el padrón de la Secretaría del Trabajo para este tipo de prestadores de servicio. Entonces observamos que hay dos que se refieren a la especialización, pero a quien recibe estos servicios, y uno en cuanto a quien lo presta. Hay un cuarto, Jorge, y más adelante abundaré en esto, que para mí es un sentido material, no tanto legal. La ley no lo establece, pero es un tema bastante relevante. Y es que efectivamente exista una materialidad de los servicios contratados con los servicios que realmente prestan los empleados asignados en ese contrato. Porque podemos tener contratos que podrán decir que es un servicio especializado, pero la materialidad de ese servicio no es la que establece el contrato, sino será una diversa. Ese para mí es un cuarto requisito que va a ser muy relevante cuando empecemos a catalogar qué es y qué no es un servicio especializado, que seguramente llegaremos a eso en el transcurso de esta plática. Y sin querernos meter desde luego al campo de lo fiscal, ya de tiempo atrás las autoridades fiscales vienen trabajando fuertemente en impulsar que todos los contribuyentes trabajen y cuenten con la materialidad de los servicios que contratan para evitar prácticas ilegales, ilícitas que se venían cometiendo en el pasado. Con esto se viene a reforzar todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiese una visita de inspección de la Secretaría del Trabajo, que además tiene perfectamente reservadas esas facultades, pues podrá llevar a cabo entrevistas o cuestionamientos con los trabajadores que puedan estar prestando servicios, y si finalmente lo que responden es distinto a lo que señala el contrato, ahí no se daría esa materialidad de la que hablas tú y se podría perder la especialidad del servicio con los efectos y consecuencias que ello tendría, que ya platicaremos, ¿no? Sería el supuesto. En ese sentido, hablabas de la reforma, o bueno, de la revisión del objeto social de las empresas para determinar que aquellos servicios que contraten no se encuentren contenidos en el objeto. A ver, Alfredo, tú y yo como abogados corporativos toda la vida hemos trabajado en hacer objetos sociales de empresas que casi pueden dedicarse a lo que sea, ¿no? Donde los 3 o 4 primeros incisos o párrafos se refieren a la actividad preponderante, quizás, diría yo, que va de la mano con lo que comentaba Luis Enrique, por lo que se refiere a la forma en la que tributan las empresas, por las obligaciones fundamentales por las que tributan, pero después hemos establecido siempre un catálogo muy amplio. ¿Cómo tendría que ahora revisarse el objeto social de las empresas a la luz de esta reforma? ¿Y quiénes tendrían de alguna forma que estar participando en la redacción de ese objeto? ¿Cómo lo ves tú desde el lado corporativo a la luz también de la parte laboral? Y Luis, por favor, también, una vez que Alfredo nos comente, creo que es importante tu punto de vista. Claro, gracias Jorge, gracias a todos que nos acompañan. Sí, a ver, creo que Luis tocó un tema muy importante que era la distinción entre qué es el objeto social y qué es la actividad preponderante. El objeto social al final del camino en una sociedad es un catálogo de actividades que se le permiten a la sociedad, a una persona moral, llevar a cabo.
Es nada más decir, oye, mira, dentro de lo que los accionistas queremos que puedas hacer, está todo este catálogo de actividades, que eso no significa que todas y cada una de esas actividades que vas a poder hacer sean efectivamente tu fin primordial, que es donde entra el segundo elemento, como bien lo mencionó Luis Enrique, de ya la actividad económica preponderante. Entonces, no es lo mismo hablar de una que de otra, eso está absolutamente claro. Alguna vez platicando, e incluso en alguna conferencia, creo que se definió de una manera para mí muy clara en atención a tu pregunta. Creo que primero como empresa y como abogado de la empresa tenemos que entender, para poder modificar los estatutos, qué hace la empresa, con quién lo hace y cómo lo hace. Es decir, tienes que tener perfectamente claro, identificar cuál es eso que es tu actividad preponderante, con quién lo estás haciendo, es decir, tienes tus propios elementos, qué haces dentro de la empresa, qué subcontratas y cómo estás llevando a cabo esas actividades. Teniendo esto perfectamente claro, entonces sí ya te puedes voltear hacia los estatutos, empezar a ver dentro de la redacción que teníamos y que éramos tal vez propensos a dar esta apertura de muchísimas actividades, para ver realmente qué es lo que necesitas tener en tu objeto social. Muchas veces teníamos, por lo que se refiere a la prestación de servicios, ¿no? Tenías la típica redacción de contratar y prestar servicios, cuando tu empresa no se dedicaba a prestar servicios. Realmente contratabas ciertos servicios, pero tú no prestabas servicios, no prestabas servicios de limpieza, no prestabas nada. Entonces hay que atender a esa especificidad y decir, bueno, sí voy a tener que, dentro de mi objeto, tener la flexibilidad de contratar servicios, pero no de prestarlos. No me voy a dedicar a prestar servicios de contabilidad, o sea, sí los voy a contratar, pero no voy a dar servicios de contabilidad. Creo que son los detalles en los que tienes que fijarse. Y aquí en esto, creo que esta reforma nos obliga a que claramente no es una reforma netamente laboral, o sea, no es una reforma donde simplemente se trate, bueno, pasa a tus empleados de aquí para acá, es una reforma integral que se tiene que ver desde la perspectiva total, porque tiene impactos fiscales, porque tiene impactos corporativos, porque claramente tiene impactos laborales, y si jalas de un lado puedes descobijar del otro, ¿no? Coloquialmente dicho. Entonces, ¿quién tiene que ver este ejercicio? ¿Quién lo tiene que hacer? Todos, la gente operativa de la empresa, la gente, el abogado corporativo de la empresa, los asesores de recursos humanos, los asesores laborales y los fiscalistas. Aquí no es que alguien lleve manos sobre alguien tendrá que coordinar, pero al final del camino todos de manera integral tendrían que ver esta redacción, creo que atendiendo al principio de qué haces, cuál es tu actividad, a qué te dedicas y entonces qué necesitas tener y qué tienes que eliminar de tus objetos sociales, pensando en sobre todo aquellas actividades que implican participación humana. Si tienes abrir y cerrar cuentas bancarias, eso no importa, ¿no? Evidentemente no implica necesariamente, pero no pongas prestación de servicios financieros, ¿no? Requiere una autorización, pero en fin, ese creo que sería mi comentario. Correcto, y con base en lo que estás mencionando y lo que mencionaba Luis Enrique, entonces tenemos que revisar no nada más el objeto social de la empresa a la luz de las actividades preponderantes, de qué actividades realizan, cómo se llevan a cabo, con quiénes se ejecutan, si es con personal propio o de terceros, y al mismo tiempo entonces habremos de revisar los contratos de prestación de servicios que se tengan hoy por hoy celebrados. Me imagino, y ahí me gustaría detenerme, veo ya algunas preguntas y ahora las voy a pasar a comentarlas con ustedes, pero previo a ello me gustaría saber de ustedes entonces, aquellos contratos de prestación de servicios con terceros, ¿tengo que revisarlos para determinar si son servicios especializados? La pregunta es sí o no, y la segunda es, de ser el caso, ¿tendré que terminarlos, celebrar nuevos bajo nuevas reglas estructurales? ¿Tendré que incluir disposiciones nuevas? ¿Tendré que algunos simplemente terminarlos y ya no poder contratar con esos terceros? Yo sé que es muy general y es muy amplia la pregunta y la respuesta puede ser igual, pero ¿cómo podemos empezar a revisar esos contratos con terceros? Creo que eso nos lleva a lo que te decía. Primero, identificar cuál es tu actividad y cómo la tienes estructurada. Porque en algunas empresas será imposible revisar antes de que vence el plazo todos y cada uno de los contratos que tienes celebrados. No habrá empresas que tienen muchísimos contratos, pero entonces tienes que identificar cuáles son los que tienes, catalogarlos
efectivamente tendrás que eventualmente revisar todos, pero igual empiezas a descartar aquellos contratos de prestación de servicios que no impliquen actividad humana, que por lo tanto sean netamente servicios, prestaciones de servicios, que no caigan dentro de la prohibición, porque no hay una, no hay una puesta a disposición de personal, que creo que es el elemento, y Luis Enrique lo dirá con mayor detalle, que lo definirá como punto de base. No hay una puesta a disposición en un contrato de servicio, digo, ni te metas ahorita, porque no hay esa primera base. Ves segmentándote tus contratos. Yo creo que dependerá, y como bien lo dices, habrá algunos en los que efectivamente se tengan que modificar, incorporar claramente nuevas disposiciones, obligaciones de que te presenten el registro, indemnizaciones por las consecuencias fiscales que puedan tener, y habrá otros que si corresponden a tu actividad principal, pues tendrás que simplemente dar por terminados y no podrás contratar, ¿no? De acuerdo. Luis, ¿qué nos puedes comentar a ese respecto? Y aprovechando la oportunidad, una de las preguntas que están señalando, que creo que va de la mano también con esta pregunta genérica, pero a lo mejor haciéndola más de forma específica, comentan dos preguntas que veo muy atinadas al tema en este momento. Dice, en la empresa nos dedicamos a telecomunicaciones. Sin embargo, todas las actividades de nuestro objeto social principal están subcontratadas. Tener empleados directos para llevar a cabo esto no funcionaría con el modelo de negocio. ¿Habría alguna alternativa para continuar con la subcontratación? Gracias, Jorge. Voy a segmentar un poquito la respuesta, primero a nivel genérico y luego en el caso concreto de esta última pregunta. Me parece que para analizar y poder conocer qué tengo que hacer como empresa para cumplir con esta nueva legislación, tengo que analizarla en dos vías, a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno es un análisis de, bueno, tengo trabajadores, ¿cómo realizo mi operación? Es, ¿cómo logro yo mis objetivos? Con empleados, subcontratados, en insourcing, en outsourcing. Una vez que tenemos ese análisis, tenemos que ya establecer una estrategia de cumplimiento. Voy a absorber a los empleados, voy a modificar mis estatutos para que solamente pueda hacer algunas actividades y poder subcontratar otras tantas. Eso es a nivel interno. A nivel externo es, ok, no solamente yo hago todo, sino también tengo proveedores de servicios. En algunos de ellos necesito que personal esté asignado para mí. Los clásicos ejemplos son servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de tecnologías, etc. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con esos prestadores? Porque siguen siendo necesarios para mí. Es algo que yo en mi objeto social ni me pienso dedicar a ello, ni tengo la capacidad para hacerlo. Hablo específicamente de empresas de seguridad, que para poder brindar servicios de seguridad tienes que estar registrado. Entonces, estos serán los servicios que yo tengo que analizar en primer lugar. ¿Cómo está contratado? ¿Quién es mi proveedor? Si mi proveedor cumple con los requisitos de la ley. ¿Por qué? Porque las consecuencias de un incumplimiento no solamente van a afectar a aquel proveedor que no está cumpliendo, sino afectan al que contrata ese servicio con ese proveedor. Uno, en temas muy relevantes, hablando de consecuencias fiscales, que es la no deducibilidad de ese gasto del ISR y el no poder trasladar ese IVA. Entonces ya hablamos de un impacto económico muy relevante y es donde realmente esta legislación puso los dientes de toda esta nueva normatividad. ¿Okay? Entonces, viene la segunda pregunta, oye, ¿cómo sé si es especializado o no es especializado el servicio? La ley no necesariamente nos da esa definición. Esto lo venimos a encontrar en otros cuerpos normativos que son producto de esta legislación, inclusive en publicaciones que ha hecho las mismas autoridades fiscales y laborales. Y el elemento distintivo entre si estoy frente a un contrato de una prestación de servicios que no entra bajo el velo de esta legislación es la puesta a disposición de personal, que aun cuando se supone que eso ya está prohibido, necesariamente para poder hablar de una prestación de servicios especializados, tenemos que llegar a la prestación, a la puesta a disposición de personal. Esa es una de las incongruencias
y yo considero que errores de redacción de esta reforma. Por un lado nos dice está prohibido, pero por otro lado, pero se permite esto, cuando pones a disposición personal en trabajos especializados que no sean actividad principal del receptor de los servicios, que no esté en su objeto social y siempre y cuando tú estés registrado. Entonces, yo creo que esos son los análisis que tenemos que hacer. Ahora, Una pregunta, perdón que te interrumpa ahí, Luis. ¿Es posible que una empresa opere sin empleados? O sea, ¿se vale que una empresa pueda llevar a cabo y ejecutar su objeto social sin contar con empleados? Mucho ha sido el caso, desde luego, con los esquemas de insourcing, pero a raíz de la reforma podría darse el caso. Ya hacían la pregunta en materia de telecom, ¿no? Si presto servicios de telecomunicación y es el core business mío y es la principal fuente de ingreso, precisamente, es ello, ¿podría operar sin contar con empleados o con empleado alguno, ya que subcontrato la totalidad de las actividades que ejecuto? Esa es una. Y si existiría alguna excepción a esta regla general en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuáles serían esos supuestos, ¿no? Esta respuesta no puede ser lapidaria, sino yo lo que contestaría es, sí puede existir, pero tendríamos que hacer un análisis muy pormenorizado de la actividad de esa empresa. Actualmente la ley no prohíbe que una empresa opere sin trabajadores. Hay claros ejemplos, como lo son las empresas que son los tenedores o los accionistas de esas empresas, son la familia. Y esa familia desempeña las actividades necesarias para que esa empresa obtenga un ingreso. No son trabajadores, son los propios accionistas quienes desarrollan las labores para obtener y cumplir con los fines de la empresa. Otro caso puede ser una inmobiliaria. Yo, como persona física, constituyo una empresa para meter 3 inmuebles que me fueron heredados. Esos 3 inmuebles son edificios y es un local con 10 locales comerciales. ¿Qué necesito yo para poder dar en renta esos locales comerciales y esos departamentos? Lo único que necesitaré será un contrato de arrendamiento y, si no lo firmo yo, que sea firmado por un representante legal. Eso es todo para lograr un objeto social que diga solamente rentar, dar en renta inmuebles. O sea, puedo contratar en ese caso específico los servicios de corretaje como un servicio especializado y no incluir dentro de mi objeto social el corretaje, sino simplemente el arrendamiento de esos inmuebles, en todo caso, ¿no? Y ya contrato yo al corretaje como un servicio especializado, incluso el mantenimiento del inmueble también lo podría contratar siempre y cuando no esté dentro de mi objeto. De ahí que tenemos que revisar corporativamente cómo se va acotando el objeto social de la empresa. O sea, estamos pasando a un extremo, ¿no? Del extremo anterior donde incluíamos todo lo que se podía en el objeto social, ahora tenemos que ser verdaderamente agudos en la redacción y ser sumamente precisos. ¿Es correcto? Es correcto. Otro claro ejemplo, y seguramente aquí habrá muchos que tengan ese esquema, son las tenedoras de acciones. Una tenedora de acción no tiene un objeto más que ser dueña de otras empresas. ¿Qué necesita? Nada para cumplir el ser dueño de otras empresas. Necesitará otro tipo de servicios, pero si estos no están contenidos en su objeto social, los podrá subcontratar. La ley no establece, o ningún cuerpo normativo establece, que uno tendrá que tener un objeto social de tal o cual característica. Hay una libertad para que las personas y las empresas puedan constituir otras empresas y poder ser tan abierto o tan cerrado en su objeto social. Eso es muy importante. No existe una legislación que nos limite. Entonces, hay que ocupar esas oportunidades que nos da la legislación para realmente observar qué hace mi empresa, a qué se dedica, de dónde obtiene su ingreso y, sobre todo, cómo lo obtiene. Vuelvo al caso de la inmobiliaria, pues su ingreso y su actividad principal será la de rentar el inmueble o los inmuebles. Pero su ingreso no provendrá del servicio de corretajes o del mantenimiento a inmuebles. Entonces, si no está en mi objeto social, si no es mi actividad preponderante y no es mi actividad principal, y con quien contrato esos servicios está registrado, lo podré hacer. Anteriormente, en el hoy extinto artículo 15A, que fue derogado, sí se mencionaba
que para tener un contrato de subcontratación de personal, outsourcing, insourcing, no se podía contratener a la totalidad de los empleados bajo este esquema. Esa cortapisa ya se quitó, se derogó. Y si observamos la redacción de la reforma, no viene esa circunstancia. Entonces, para mí es una puerta abierta para que tanto las empresas como los asesores de las empresas sean tan creativos como puedan para de verdad dotar el objeto social de lo que realmente necesiten. Y con esto no quiero decir cómo darle la vuelta a la ley. Con esto quiero decir cómo ser justos con aquellos trabajadores que sí participan directamente en la operación y en la generación de la utilidad. Y tiene que ser una participación directa. En todo caso, tendremos que observar eso y modificar nuestros estatutos para cumplir con la ley. De acuerdo. Las telecomunicaciones, porque si quieres nada más ser muy rápido en ese tema y no dejarlo suelto. Las telecomunicaciones, en efecto, son varios servicios y en este caso específico se tendría que analizar el objeto social, que me imagino que es muy amplio, que es la costumbre que se tenía anteriormente, pero también tenemos que analizar si para las telecomunicaciones necesitas una título de concesión. La empresa puede constreñir su objeto social a muy pocas cosas y así poder subcontratar. Dudo mucho que en el caso de las telecomunicaciones podamos llegar al extremo de no tener un solo empleado y poder operar tal cual. Eso lo veo complicado. No tengo la capacidad ahorita para analizar todos los elementos, pero de entrada yo diría, lo veo muy complicado. En ese caso lo que se recomendaría sería analizar qué servicios sí no forman parte en específico la concesión de telecomunicaciones y eso sí, subcontratarlos y retirarlos del objeto social de la empresa de telecomunicaciones. Eso es uno de los casos donde se ve complicado no tener empleados o seguir bajo este esquema. Los modelos de negocios, esta es una noticia buena y mala, tienen que cambiar. Ante este cambio de legislación no solamente es un tema de empleados, es un tema de modelos de negocios. Más del 90% de las medianas y grandes empresas en México operaban con este sistema de insourcing, que su fin no era no pagar cuotas sobropatronales o quitar beneficios a los trabajadores. Su fin era controlar la participación de los trabajadores en las utilidades que, por un rezago histórico desde 1970, no se había movido y no se ha movido el porcentaje de esta. Entonces, si el esquema de insourcing se buscaba para controlar las utilidades, hoy en día estas utilidades ya están controladas en la ley. El primer análisis que tendremos que hacer es si financieramente podemos cumplir con ese tope que hoy en día está en la participación en las utilidades. Oye, Luis, yendo en ese mismo sentido, hay muchas preguntas que voy a ir señalando en el transcurso de esta charla, pero no quiero ir perdiendo el hilo y trataré de algunas irlas incluyendo, ¿no? Digo, primero, Alfredo, creo que este claro ejemplo de la empresa de telecomunicaciones nos deja ver que pues, la revisión es integral, como tú lo mencionabas, es decir, si se trata de una empresa que es concesionaria del gobierno federal, no nada más hay que revisar su objeto, hay que revisar su título de concesión, porque esa podría ser la actividad preponderante, ¿estamos de acuerdo? Absolutamente, y creo que regreso un poquito al punto que decía, hay que empezar por el principio, que está prohibido poner a disposición personal, y habrá muchos de estos contratos donde la manera en la que estén estructurada, creo que se tienen que analizar también desde el punto de vista del entregable, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me estoy obligando a entregarte? Ese elemento de entregable es personal. Yo no creo, por ejemplo, y Luis Enrique me podrá corregir, pero creo que la ley no elimina todos los factores que antes se establecían para ver si había o no esa puesta a disposición de personal, la capacidad de dirección de ese personal. Si yo no te estoy dando la capacidad de que tú le dirijas al empleado que va a prestar ese servicio, pues igual y ni siquiera estás cayendo en la prohibición, ni siquiera es un tema de subcontratación prohibida. ¿Por qué? Porque yo lo que te voy a entregar no es personal, te voy a entregar un bien determinado o un servicio, que es el caso particular de los abogados, ¿no? Pues nuestros abogados en el despacho sí están a disposición del cliente porque son muy atentos, son muy buenas gentes y le van a contestar el teléfono, pero las instrucciones para efectos legales de quién lo manda, quién lo dirige, es los socios del despacho, la institución como tal, y el entregable
Es un contrato, es una revisión, es un documento sobre el que el cliente pues, no dirige al abogado, ¿no? Entonces, creo que todos esos elementos también los tienes que ver en el análisis de tus contratos de servicios, que sí hacen que permanezcan contratos plenamente de servicios, que no todo va a ser servicio especializado y no todo servicio está prohibido, y que no necesariamente te va a resolver simplemente el tema de pensar, es que es un contrato mercantil o es un contrato civil. No, habrá contratos mercantiles en los que sí pones a disposición y por lo tanto ese servicio esté prohibido, porque lo que se prohíbe es la puesta a disposición, no la naturaleza del contrato. Entonces, por eso hay que ir caso por caso. No hay una receta única, ¿no? Como sí tal vez la hubo con la modificación al outsourcing cuando, bueno, tenías al director general en la empresa principal y a todos los demás, entonces ya había roto el tema de que no todos los empleados estuvieran en una sola. Aquí sí es mucho más integral el análisis que se tiene que ver. Gracias, Alfredo. Muchas preguntas que se empiezan a relacionar con varios de los puntos que han venido comentando. Me voy a permitir irlas leyendo. Bueno, en algún caso se pregunta acerca de si los servicios profesionales, o pueden ser de carácter legal, de carácter contable, fiscal, calificarían como especializados o no, si estarían sujetos al registro en el padrón o no. Esa sería una. Voy a aprovechar para leer un par de una vez. Creo que se pueden ir concatenando las respuestas. Si la temporalidad del servicio de alguna forma afecta o no el que califique como especializado o no y que nos haga caer en estas nuevas restricciones. Y otra que se me hace muy, muy interesante. Bueno, también hablan si la distinción entre contratos civiles y mercantiles pudiera generar una diferencia que diera como resultado el que caiga en especialidad o no. Creo que no, lo acaban de comentar, no importa la naturaleza del contrato, sino el contenido del mismo, el objeto del mismo, la puesta a disposición. Pero bueno, entonces, servicios profesionales, y ahí se incluyen incluso, por ejemplo, de arquitectura, diseño, etcétera, y ahí mismo plantean el tema de la construcción. Creo que es un tema bien, bien delicado y relevante. Una empresa que se dedica como core business, como objeto social fundamental a la construcción, y sus contratos, ya sea que sean de obra a precio alzado o no, finalmente son formas para determinar la contraprestación, pero si al final del día me dedico a construir y yo no necesariamente construyo con mis empleados, sino que tengo que subcontratar a terceros dependiendo, pues hasta para los acabados, o a lo mejor construyo, pero no hago el proyecto, pero me encomendaron el proyecto y lo tengo que subcontratar. Soy servicio especializado, tengo que darme de alta, ¿no? En fin, es un mundo interminable lo que estamos empezando. Creo que estamos empezando a ver apenas la punta del iceberg, si me permiten la expresión, con esta reforma que vino a modificar radicalmente la manera de operar. Pero las pongo sobre la mesa. Ahora sí que adelante con las respuestas como ustedes prefieran. Jorge, yo creo que aquí, empezando con el tema de los despachos, prestadores de servicios profesionales, contadores, inclusive arquitectos, etcétera, tenemos que hacer una distinción importante. Como bien lo señaló Alfredo, este tipo de prestaciones de servicios no se pone a disposición el personal. Lo que se contrata es un servicio donde el prestador va a tener un entregable que no es un empleado, sino es una opinión, es un proyecto, es un estudio. Hay algo entregable, que sí, efectivamente, para hacer ese entregable necesitas personal, pero no necesariamente ese personal tiene que estar puesto a disposición del contratante, y el objeto del contrato jamás será ese. Otro diferenciador importante es que el empleado que va a desempeñar ese entregable en cualquier momento puede estar atendiendo a otros 3 clientes al mismo tiempo. No necesariamente hay una dependencia de un solo cliente o una asignación a uno solo. Esto podrá ser un elemento diferenciador. Hay una excepción y tenemos que ser muy cuidadosos, y creo que aquí será muy relevante mencionar los famosos implants. ¿Qué es un esquema de implants? Cuando un despacho, ya sea contadores, de arquitectos, de abogados, una agencia de publicidad, pone a disposición, ahí sí, a un empleado propio
para que esté a disposición del cliente y lo auxilie en todas las tareas del día a día del cliente en esos ramos. Ahí sí es un claro ejemplo donde ese contrato sí será de prestación de servicios especializados, porque se está poniendo a disposición del cliente personal o un empleado que es propio del prestador de servicios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos contratos, con despachos, con cualquier otra entidad, donde se esté manejando este esquema de implants, porque ahí sí será materia de subcontratación y tendremos que cumplir con todos estos requisitos de esta nueva ley. La segunda pregunta, Jorge, ¿me la puedes recordar nada más para darle? No, bueno, era la prestación, es que de alguna forma la respondiste porque tiene que ver con la prestación de servicios más de índole profesional, ¿no? Como los servicios legales, contables, fiscales, etcétera, o en la industria de la construcción, en donde también creo que de alguna forma tiene que ver con el entregable que estás comentando, ¿no? Es correcto. La construcción es un ejemplo de confusión y de miedo en toda la industria, porque mucha gente piensa que es un área gris y aquí la respuesta va a ser en la medida en la que el objeto social de la constructora esté bien diseñado, en esa medida podrán subcontratar la mayoría de todos aquellos servicios que son necesarios para el entregable. Y bueno, aquí voy a dividir la plática en dos segmentos. Una, yo como constructora doy una prestación de servicio especializado a mi cliente. La respuesta en un contrato de obra, el entregable es una obra. Yo te contrato a ti, constructora, para que me hagas un proyecto de determinadas características, ya sea que yo te lo entregue y tú lo construyas, o que tú también me hagas ese proyecto. Si nosotros como constructora hacemos los proyectos, nuestro objeto social tendrá que traer esa inclusión de que elaboramos los proyectos, pero lo tenemos que hacer con nuestros empleados. Si nosotros damos el servicio de, oye, ¿qué edificio quieres? No, yo quiero un edificio de tales características, pero no tengo el proyecto. Ok, perfecto. Mi objeto social no contiene la elaboración de un proyecto. El contrato no podrá ser por el proyecto, el contrato tendrá que ser por una obra determinada. ¿Okay? En ese caso, si es por una obra determinada, no hay una puesta a disposición de personal en favor del contratante, porque los albañiles, los arquitectos, los ingenieros, los encargados de instalaciones eléctricas no estarán a disposición del cliente final. No, estarán a disposición, y ahí va la diferenciación muy grande. Si se trata de los supervisores de la obra, tendrán que ser encargados de la constructora, ¿ok? La constructora es la responsable, pero la constructora no puede tener contratados a especialistas en cada materia, como decías, acabados, plomería, electricidad, vaciado de concreto, etcétera, etcétera. Estos sí podrán ser subcontratados, pero tendremos que revisar que nuestro objeto social sea lo suficientemente angosto o reducido como para poder limitar eso y decir, perfecto, yo sí puedo subcontratar todo esto, porque no es mi actividad principal y porque no me dedico yo a hacer instalaciones eléctricas. Yo me dedico a supervisar obras y entregarlas. Así de sencillo. Entonces, hoy en día se vuelve un arte hacer un objeto social o modificarlo. No es tanto de déjelo tan amplio como yo pueda, al contrario, es si realmente tengo que revisar de dónde obtengo mi utilidad, cuál es mi contrato con mis principales clientes para saber si puedo o no puedo realizar esta modificación al objeto social. Aquí, Jorge, por ejemplo, es tan simple, o digo, un detalle, volvíamos a ver, ¿eres constructor o eres desarrollador? O sea, puede ser para empezar, por ejemplo, a determinar y decir, oye, ¿qué soy? Sí, físicamente yo soy el que construyo, yo soy el que tengo empleados, mis albañiles, yo me dedico a hacer eso. Bueno, eso es tu objeto, está bien, ese es tu fin preponderante, pero no, yo simplemente diseño proyectos y después contrato a alguien más para que los ejecute y entregue yo ese proyecto. Tú tal vez eres un desarrollador, ajusta tu objeto social a lo que realmente haces. Volvemos al tema, ¿qué es el entregable? Oye, voy a contratar a una persona que me va a entregar, o el entregable que me va a dar, por ejemplo, de estructura metálica. Yo no soy especialista en estructuras metálicas. Sé que necesito una estructura metálica, él me va a entregar una estructura metálica con estas características.
ese es el objeto de mi contratación. Y sí, va a haber que tener mucho cuidado en la definición de tus objetivos en función qué haces, o sea, cómo lo haces y qué haces. Entonces define eso básico y después desarrolla tu objeto social. De acuerdo, totalmente. Creo que en una llamada que teníamos Luis y yo con un cliente en la semana hablábamos de que nos tenemos que convertir en poetas casi, para redactar objetos sociales junto con el cliente, ¿no? Una pregunta, ¿es sinónimo, o sea, de puesta a disposición el que esté mi gente en tus instalaciones? ¿O puede no estar en tus instalaciones y sí estar a tu disposición y por lo tanto caer en la prohibición? No necesariamente, puede ser un elemento distintivo para considerar que sí es una prestación, si hay una puesta a disposición. Insisto, puede ser un elemento distintivo, pero no necesariamente si no están en mis instalaciones quiere decir que no están a mi disposición. Sobre todo hoy en día, con esta modernidad que ya todos vivimos el teletrabajo, home office, donde pues ahí sería el caso específico. No, es que no están en mis oficinas. Sí, yo les mando, tienen el correo electrónico también de mis oficinas, pero ellos están en su casa. Entonces ya con eso así rompería yo o le daría la vuelta a la legislación. La respuesta es no. No para decir que no toda prestación de servicios especializados debe ser en las instalaciones del cliente, no necesariamente. Así de sencillo. Pero, y viceversa, ¿no? Y viceversa. El hecho de que algún empleado esté en tus instalaciones o alguna persona esté desarrollando alguna actividad en no necesariamente significa que esté a tu disposición. IT, ¿no? Los servicios de IT, igual y tuviste un problema con tu servidor, yo te mando a mi empleado a que lo revise, lo corrija, haga el trabajo y después se va. ¿Estaba a tu disposición? No, fue a hacer un entregable en tus instalaciones, pero ni tú lo mandabas. Creo que regresamos a estos principios que nunca se han eliminado de la parecería, ¿no? Algunos los interpretaron como que se eliminó por la reforma la subordinación, la capacidad de dirección, todos estos elementos que también afectan a quién tiene la disposición o quién están bajo disposición de quién están estos empleados. Claro, hoy más que nunca entonces el contar con documentación legal que acredite esa relación jurídica y comercial se vuelve importantísima y que sea además coincidente con lo que mencionabas al principio de la plática, Luis, que es la materialidad del servicio. O sea, sí hay que contar con un contrato, sí se tiene que especificar claramente qué tipo de servicio nos van a prestar, si es especializado, acreditar entonces en el propio contrato su registro en este padrón de la Secretaría. Y hay una serie de obligaciones, además, que se tienen que cumplir conforme a las nuevas disposiciones legales, por lo que refiere a estar entregando periódicamente información acerca de los empleados que prestan el servicio especializado, los pagos que se hacen de seguridad social, los impuestos que se contribuyen, etcétera. ¿Qué sucede si hay un incumplimiento? ¿Qué pasa? Que yo, empresa que contrato el servicio, tengo responsabilidad. La responsabilidad recae 100% en el prestador de servicios. ¿Qué tipo de efectos? Hace rato hablabas de la pérdida de la deducibilidad del ISR, bueno, de la contraprestación para efectos de ISR y el no poder acreditar el IVA. ¿Hay algún otro efecto, alguna consecuencia y quién la cargaría, ¿no? Sí, la Ley Federal del Trabajo establece multas para el incumplimiento de esta normatividad. Las multas son bastante considerables. Aparte, también se establece que esta responsabilidad será compartida. Es decir, no solamente la multa recaerá en el que presta el servicio, sino también en el que lo recibe. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una negligencia de nuestro prestador de servicios puede afectarme a mí como cliente. Entonces, sí tengo que estar al pendiente. Esta reforma trae una particularidad y es trató de cerrar todos los caminos y poner puertas y candados para que se cumpla. Entonces, aquí no es nada más el interés del que presta los servicios, sino del que los recibe. Hay un interés mutuo en que se cumpla con la misma. También se puede llegar al caso de tener consecuencias inclusive hasta penales, porque dependiendo de la cantidad que haya sido materia de la deducibilidad, podemos llegar inclusive hasta la comisión de un delito de defraudación fiscal. Esto, bueno, es un tema, hasta allá puede llegar esto. Entonces, específicamente a tu pregunta es sí, aparte de la pérdida de deducibilidad, existen multas que pueden llegar inclusive también hasta
el tema de delitos. Gracias, Ahora, Luis. permíteme nada más hacer un comentario que es muy importante. En esta búsqueda por cumplir con la ley, tenemos que observar una cadena que es virtuosa de si yo tengo, primero, mi objeto social correcto, mi actividad principal está perfecta, mi proveedor cumple con el registro, luego tengo que fijarme en cómo documento ese cumplimiento, y va muy encaminado a lo que mencionábamos antes. Uno, el contrato de servicios tendrá que estar bien realizado hacia el prestador para que se quede muy bien ese objeto, que no sea una puesta a disposición de personal el objeto del contrato, sino más bien un entregable en caso de que yo no quiera formar parte de esta legislación. O si sí, porque no me puedo hacer a un lado, son servicios de limpieza, pues sí, voy a prestar servicios con 10 personas, 5 que estén limpiando, trapeando y otros que estén recogiendo basura, etc. Entonces, tendré que adaptar mis contratos para que cumplan con esto. ¿Por qué? Porque hay también una obligación de información hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social y hacia el Infonavit del contenido de estos contratos, de los servicios, de las personas a las que se les prestan estos servicios y sobre todo de qué empleados utilizo para prestar estos servicios. Entonces, no solamente es cumplir en general, sino también cómo documentarlo es muy importante. Una carga administrativa muy, muy importante. Alfredo, desde el punto de vista civil, contractual, haciendo a un lado lo laboral, ¿no sería entonces relevante, importante, prever cláusulas penales o las llamadas penas convencionales u obligaciones indemnizatorias en este tipo de contratos? Claro, se vuelve un tema vital en este tipo de contratos, poner cláusulas de indemnización en caso de, pero sobre todo, primero y como una parte previa a este tipo de cláusulas penales, creo que se tiene que cambiar la forma en la que se viven los contratos. Muchas veces los contratos se firman, se olvidan y ya nadie les da absoluto seguimiento, ¿no? El empleado se va, nadie sabe qué dice, cuándo lo dice, cómo presta el servicio, no hay capacitación en este tipo de cosas. Entonces, sí se tiene absolutamente que cambiar la vida de cómo se viven estos. Evidentemente, obligaciones de seguimiento, de indemnización por parte del que incumple en caso de que yo tenga algún daño, pero también imponer obligaciones de seguimiento como, oye, también en nuestra parte tenemos que estar exigiendo el cumplimiento, que nos acrediten el cumplimiento de estas obligaciones, el registro, el pago de las cuotas. Eso implica un cambio desde nuestra óptica, desde la manera en la que nosotros recibimos el servicio, de no solo fijarnos en si limpiaron bien, porque pues, contraté el servicio y no. Ahora tienes que fijarte en todo este tipo de cosas en el seguimiento de tus contratos. Y sí, cláusulas penales, cláusulas de terminación anticipada, cláusulas de indemnización, cláusulas de terminación automática por la simple pérdida de estos registros, ¿no? Claro. Y seguimiento importante a verificar que ese registro se mantenga vigente, ¿no? Porque igual y se terminó, nunca le diste seguimiento, pero seguiste recibiendo los servicios de una manera ilegal, ¿no? Que son 3 años, ¿no? La vigencia, por lo que entiendo, del registro en este nuevo padrón, ¿no, Luis? Correcto. Oye, algunas preguntas adicionales que han surgido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con servicios de tecnología o de tecnología de la información? ¿Son especializados, no lo son? Y voy a unirlo a otra pregunta. ¿Qué pasa con aquellos conocidos como freelancers, ¿no? O sea, yo tengo mi objeto, presto determinados servicios, vamos a pensar de marketing, ¿no? Pero, pues, contrato un freelancer. Pero resulta que el freelancer, llamado coloquialmente o a través de este anglicismo, pero finalmente es un prestador de servicios independiente, es lo que es, que cobra su contraprestación a través del esquema denominado de honorarios. O sea, ahí hay un esquema muy, muy complejo, ¿no, Luis? Porque, digo, siempre ha existido el riesgo de que esos freelancers se consideren trabajadores por la subordinación y otros elementos que Alfredo mencionaba, pero ¿lo puedo hacer ahora a través después de la reforma o no? ¿Estoy limitado? Y esos servicios, en la pregunta inicial de tecnología de la información o de tecnología en general, ¿no? ¿Son especializados? ¿No lo son? ¿En qué casos? ¿Cómo lo puedo definir ahí, Luis? Primero definamos si estamos hablando de servicios especializados frente a temas laborales, en cuyo caso la respuesta será sí y no. Sí, cuando estos servicios impliquen la puesta a disposición de un empleado mío
en favor de un tercero que es mi cliente. Y por puesta a disposición me refiero a aquella persona que yo asigno para que trabaje con un cliente, pero no con una tarea específica o un entregable marcado, como lo mencionabas antes, la reparación o la instalación del servidor o de algún software determinado, sino que va a estar día a día prestando sus servicios en favor del cliente, y el cliente podrá asignarle las tareas, asignar completamente todo lo que él realice, sí vinculado al servicio de tecnologías, pero ahí sí el cliente puede determinar qué es lo que va a hacer, qué no va a hacer, y sobre todo, cuándo y cómo lo va a hacer. ¿Okay? Porque no es lo mismo que yo, insisto, mande a un personal técnico que se encargue de instalar un software o de darle mantenimiento y soporte o capacitar al resto de los usuarios y esté a lo mejor un mes en las oficinas del cliente. Para ahí el entregable no es que esa persona esté a tu disposición. Ahí el entregable es capacitación o instalación y mantenimiento a determinado software. Perdón que te interrumpa. Los casos, por ejemplo, de las auditorías contables o para efectos financieros o para efectos fiscales, pues ¿cuántos no tenemos dentro de nuestras instalaciones a los auditores metidos por meses en nuestras oficinas revisando documentación? Cada vez es menos por el tema del trabajo remoto y de las plataformas digitales a través de las cuales se va compartiendo la información y de la contabilidad electrónica, etcétera, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, pero el entregable es un dictamen de auditoría y no que los señores estén trabajando para mí, ¿no? Sería el símil. Creo que si lo tratamos de ver desde ese punto de vista, por lo que estás diciendo y lo estoy entendiendo, se puede ir aterrizando a muchas otras actividades y no tomarlo desde luego, como decías tú, lapidariamente y decir esta es la regla y aplica a todos, ¿no? Hay que analizar caso por caso, pero de alguna forma podría ser un símil o un buen ejercicio, ¿no? Es correcto. Digamos, si esa persona está asignado a mí, yo podré distinguir si sí o no. Cuando yo pueda llegar como cliente y decirle, oye, aparte de lo que estás haciendo, ven y échame la mano con una actividad que no está dentro del scope de ese contrato. O si sí tengo esa libertad y está obligado a cumplirla, entonces sí será una prestación de servicio especializado que deba de cumplir con la legislación en materia laboral. ¿Okay? Pasando un poco al tema de los freelance, que son prestadores de servicios independientes, la ley establece que para el caso de esta legislación, las personas que presten los servicios a través de ellos mismos no tendrán que estar registrados. Para empezar, porque se encontrarán imposibilitados para registrarse. Requisito esencial para registrarte ante la Secretaría del Trabajo en el padrón es mencionar cuántos empleados vas a asignar para ese servicio especializado. Si lo presto yo mismo, no voy a poder decir nada. Uno, porque no tengo empleados. Dos, porque yo soy la única persona que lo hace. Entonces, ahí automáticamente se descalifica y el comentario será que no serán parte de esta legislación o reforma, pero sí tendremos el mismo riesgo que ya teníamos antes de que pudieran ser considerados como empleados del receptor de los servicios. Oye, Luis, déjate, tengo ahí un segundo. Caso distinto sería a que ese, entre comillas, freelancer, prestador de servicio independiente, estuviese dado de alta ante el SAT como una persona física con actividad empresarial que a su vez contrata a otros trabajadores para prestar un servicio, en cuyo caso sí tendría que estar dado de alta en el padrón, ¿es correcto? Es correcto. Y bueno, dependerá de la naturaleza del servicio. Si pone a disposición esos empleados que tiene, se tendrá que registrar. Por eso la ley manifiesta persona física o moral, precisamente por esto. Oye, esto me lleva a una pregunta para Alfredo. Bueno, como parte de la revisión de la documentación de nuestro contratista, pues hay que pedir también el alta fiscal y ver cómo está dado de alta o registrado ante el SAT. Y si es persona física con actividad empresarial, decir, oye, pues para la antena, porque puede haber ahí un caso a lo mejor de servicio especializado que implique una inscripción al padrón. O sea, hay que pedir una serie de información y documentos legales previo a la celebración de un contrato. Ese es mi primer punto, Alfredo, para que nos comentes. Y el segundo tiene que ver con una pregunta que plantean nuestro muy apreciado público. Si una fianza de garantía, por ejemplo, podría ser suficiente para de alguna forma quedarnos tranquilos, es decir, para obligar a nuestro contratista a que contrate, valga la redundancia, esa fianza,
y en caso de que incumpla sus obligaciones como prestador de servicios especializados, hacerla efectiva. De entrada, pues no creo que se haya otorgado ninguna porque la ley, esta reforma es nueva, pero ¿cuál sería tu punto de vista legalmente hablando? Claro. Oye, a ver, de las dos, vamos por la primera. Yo creo que sí, y a esto me refería con que debemos cambiar la forma en la que se viven los contratos. Ahora sí tenemos que ser más detallistas en este due diligence que se hace de nuestros contratistas. Tenemos que ser más específicos en la empresa, en pedir este nuevo requisito de documentos, de registros. Si tenemos en atención al servicio que se va a contratar, algún riesgo de que se considere que existe una puesta a disposición de personal. Evidentemente, el hecho de que se contrate con una persona física, como ya lo dijo ahorita Luis Enrique, no necesariamente nos deja fuera de este tema. Creo que tendrás siempre que regresar a la naturaleza del servicio que te está prestando como punto de partida. Pero sí, sin lugar a dudas, tienes que cambiar y ser mucho más específico y mucho más profundo en el análisis que estás haciendo. Por lo que se refiere al tema de la garantía, bueno, habrá que ver si las afianzadoras, primer tema, están dispuestas a otorgar este tipo de fianzas de garantía. Dos, el riesgo de las fianzas, y por eso han caído un poquito en desuso, es uno, las fianzas tienen una vigencia. Generalmente, al paso del tiempo, conforme se van haciendo pagos, la garantía se va disminuyendo, entonces no necesariamente son las mejores opciones para garantizar. Se utilizan, sí, siempre podrás tener como cualquier otra garantía, como podrás solicitar una carta de crédito por un monto distinto, un depósito, algún tipo de garantía personal, solidaria de alguna otra empresa que tengas activos. Pero sí, la respuesta es, si las afianzadoras se animan a empezar a otorgar este tipo de fianzas, creo que sí la podrías utilizar, no le vería yo de entrada ahorita ninguna limitación, nada más teniendo muy en cuenta que hay muchas obligaciones, por ejemplo, el otorgamiento de algún tipo de quita o algún tipo de consideración que le puedas dar al deudor sin la participación de la afianzadora puede resultar en la cancelación de la fianza. Entonces, ese tipo de detallitos para mí hacen la fianza un documento muy complejo, muy aplicable en la industria de la construcción, pero incluso dentro de esta, para áreas muy específicas, anticipos, en fin, este tipo de cosas que garanticen la aplicación. Quizás se abre hasta una nueva oportunidad de negocio para las afianzadoras, ¿no? A lo mejor lanzar un nuevo producto que garantice exclusivamente el cumplimiento de los prestadores de servicios especializados de las obligaciones que les derivan de ley, en caso de que al haber un incumplimiento se pudiera sancionar al cliente y que la fianza vaya hasta por el importe mayor de la multa que refiere la propia ley, que entiendo, Luis, son multas importantes, pueden llegar a cantidades relevantes, ¿no? Es correcto, inclusive hasta por encima de los 4 millones. Ok. Oigan, me gustaría pasar, y el tiempo vuela, qué bárbaro, llevamos ya 65 minutos y no queremos robarle desde luego a la gente más que el tiempo al que nos ajustamos y nos comprometimos. Está la pregunta del fideicomiso, ahorita entramos, ese ya lo platicábamos con un cliente el otro día, Luis, recordarás. Lo que yo he estado observando es que la gran mayoría de las empresas que tenían un esquema o tienen un esquema de insourcing están migrando sus trabajadores a la compañía que se ha denominado siempre como la operadora, ¿no? Está la operadora y la de servicios. La operadora sin trabajadores, la de servicios con la totalidad de los trabajadores. Es el esquema, como decías tú, que más del 90% de las empresas de México lo han venido trabajando a raíz de esta reforma de la ley de 1970. Y la gran mayoría están migrando. ¿Por qué? Porque el mantener trabajadores en operadora y en la de servicios se antoja muy complicado. Al final del día te quedas con dos empresas, con esta carga administrativa de que tu propia empresa de servicios se dé de alta en la Secretaría del Trabajo y presente todos estos reportes a su cliente, que sería la empresa operadora. Y además siempre, bueno, y además con el riesgo de que los propios trabajadores se sientan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Los que están en la operadora de primera, los que están en la de servicios ciudadanos de segunda, y otras cuestiones que quizás ahorita no valga la pena reparar mucho en ello, pero me gustaría que platicáramos un poquito acerca de, uno, ya que muchas empresas están tomando esta decisión, están migrando los trabajadores, que platicáramos un poquito a través de qué esquemas se está logrando esto,
Ha habido confusión acerca de las fechas, ¿no? La reforma, si bien sus artículos transitorios, lo digo con absoluto respeto, no tuvieron la mejor redacción, generan algo de confusión, pero establecen plazos de 3 meses a partir de la entrada en vigor para ciertas cuestiones y hablan de otro plazo del 1 de agosto y excepcionan algunos temas para la sustitución patronal. Si nos pudieras platicar, Luis, y desde luego Alfredo, porque aquí es en donde se entrelazan muchísimo el área laboral y el área corporativa, ¿qué esquemas están utilizando para esto? ¿Cómo están los plazos? Y Alfredo, ¿cómo entra la parte corporativa? ¿Qué análisis tiene que hacerse al respecto? Mira, primero que nada, si ya se estableció la estrategia de la cual hablamos, que es pasar a los empleados de la de servicios a la de operaciones, la ley, en específico el transitorio, nos dice que hay una oportunidad para utilizar la sustitución patronal, entendida esta figura como aquella en la cual los empleados pasan de ser empleados de la empresa A y serán a partir de determinada fecha empleados de la empresa B, sin necesidad de que los empleados tengan que otorgar su consentimiento para este cambio. Eso es un poquito, yo creo que el elemento diferenciador de esta modalidad para transferir empleados, a diferencia de otras que platicaré más adelante. Para poder hacer esto, la legislación da una ventana. Normalmente... Perdón que te interrumpa rápidamente, Luis. No se necesita el consentimiento. ¿Es necesario darles un aviso? Es correcto. ¿Por qué? El aviso se da con el fin de que a partir de que los empleados tienen conocimiento de esa suscripción patronal, empiece a correr el término de 6 meses que establece la ley, en el cual ambas empresas, tanto el anterior patrón como el nuevo patrón, serán responsables solidarios de todas las obligaciones en materia laboral. Si no se da este aviso, ese tiempo no correrá. Entonces, siempre la otra empresa, el sustituido, seguirá siendo responsable solidario. Ese es un elemento claro. Ahora, pasando al tema de los requisitos para una sustitución patronal, se establece uno, que inclusive es materia también de esta reforma, que establece la obligación que para la existencia de una sustitución patronal necesariamente tiene que haber una transferencia de los activos de la empresa anterior a la nueva patrón. Sin embargo, en el transitorio, y tomando en conocimiento los legisladores de que hay muchas empresas que operan en estos esquemas donde no necesariamente tiene que haber una transferencia de activos, dan una ventana de 90 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, es decir, a partir del 24 de abril. Este periodo se vence, porque tenemos ahí meses de 31, el 23 de julio. Entonces, es hasta esa fecha cuando podremos hacer sustituciones patronales sin la necesidad de hacer una transferencia de activos entre las empresas. Este periodo lo tenemos ya muy marcado y es uno de los que va en desfase con el resto de los periodos, porque la legislación fue resultado de muchas manos y de muchas discusiones. Entonces, el proyecto original tenía como fecha específica el 1 de mayo para ser publicado y entrar en vigor, y entonces sí nos cuadraba ya los 90 días con el 1 de agosto, o los 3 meses, que es la fecha que se puso para los efectos en materia fiscal, a partir de cuándo serán exigibles, ¿no? Las consecuencias. Ahora, tenemos otro periodo que es, y el registro. Para el registro, primero fueron 30 días para que la Secretaría del Trabajo emitiera las reglas, ya están emitidas, 24 de mayo, y tendrán las empresas 90 días a partir de la publicación de esas reglas para registrarse. Entonces ya hablamos de un desfase con el 1 de agosto. Entonces lo que tenemos es una ensalada de fechas y de deadlines o términos que tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en cómo hacer y aprovechar estos cambios. Y aquí le voy a pasar el balón a Alfredo, porque si nuestra opción es absorber a los empleados, ¿cómo los podré absorber? Es a través de una sustitución o de una transferencia de personal. Esta transferencia puede ser con reconocimiento de antigüedad o sin reconocimiento de antigüedad. Cuando hay reconocimiento de antigüedad, no habrá necesidad de pagar una indemnización alguna, siempre y cuando se reconozcan la antigüedad de los trabajadores y el ex patrón pague las partes proporcionales. Este será un poquito el condicionante
de otra forma de transferir empleados a través de una terminación de relación laboral y una recontratación con la nueva empresa. Tiene elementos a favor, que es, puede haber un cambio de condiciones laborales, pero también tiene elementos en contra, que es, tienes que generar toda la documentación de contratos nuevamente y requerirás la voluntad del trabajador para, uno, terminar la antigua relación y dos, contratarse con el nuevo empleador. Ese es un poquito el otro sistema. Ya que tomamos una decisión de todo esto, viene la parte, ¿y cómo lo implemento? Hablando ya en temas corporativos, ¿qué voy a hacer con esa empresa de servicios? Tengo tres opciones, a menos que ahorita Alfredo me corrija. O la liquido, o la fusiono, o suspendo sus actividades. Y ahí es donde juegan mucho los tiempos. Y Alfredo, por favor, adelante. Sí, a ver, aquí yo creo que primero tendrás que tener muy claro que para efectos de poder, me iría sobre todo con la fusión, ¿no? Porque la liquidación va a ser un proceso mucho más largo, que generalmente lo vas a llevar a cabo ya cuando la empresa no tenga los empleados, ¿no? Ese lo dejaré un poquito de lado, que no juega necesariamente con la transmisión de los empleados. Es resultado de tener una empresa vacía habiéndole quitado los empleados. Creo que el tema relevante se iría hacia la fusión. Y aquí hay que considerar uno, pues primero que tienes que estar perfectamente en orden con tus obligaciones corporativas previo a la fusión. O sea, tienes que tener todos tus balances aprobados, en fin, toda esta información. Pero el tema importante viene en un aspecto de tiempos. Uno, como ya lo dijiste, los tiempos para llevar a cabo la transmisión de tus empleados es limitado. Dos, los registros públicos no están funcionando entre la pandemia y la ineficiencia normal característica de tiempo eficiente y te va a tomar tiempo. Y tres, la fusión misma, tienes dos maneras de que surte efectos. A partir de que se inscriba o en caso de que decidas que surta efectos inmediatos cuando la determines, tienes que declarar vencidas y pagaderas todas las deudas. Pero no solamente de la que se fusiona, sino también de la fusionante. Entonces, tu empresa operativa, que probablemente sea una empresa que sí tenga créditos, que tenga riesgos, deudas con proveedores, todo eso, tendrías que declarar todo eso vencido para darle el efecto inmediato para poder caer a tiempo en los tiempos de la legislación. Yo creo que si bien la decisión de la fusión pudiera ser una opción para deshacerte de la empresa eventualmente, la separaría del proceso de sustitución, de transmisión de los empleados. Yo corporativamente la recomendación la haría simple y sencillamente como, a ver, afócate a una transmisión con renuncia y recontratación o una sustitución patronal, independientemente del proceso corporativo. El proceso corporativo después lo llevamos con tiempo, separado, no tiene nada que ver necesariamente con la reforma. Y la suspensión de actividades pues ya también está muy limitada, ¿no? Ahora ya no es como antes que podías dejar una suspensión a una sociedad en suspensión de actividades al eterno. Pues ahora ya tienes nada más un periodo de 2 años y después tienes que hacer algo con ella efectivo, liquidarla o ponerla en operación, ¿no? Entonces, si estoy entendiendo bien, y por favor corríjanme si me equivoco, tenemos 90 días a partir del 24 de abril, es decir, que expiran el 23 de julio, para llevar a cabo la sustitución patronal sin que tenga que haber una transmisión, una transferencia de los activos del patrón sustituido en favor del patrón sustituto. Voy bien, ¿no? Sí. Primero. Segundo, es el esquema más eficaz para transferir a los empleados. Es decir, se requiere la firma de un convenio de sustitución patronal entre patrón sustituido y patrón sustituto. Se señala la fecha en la que surte efectos. Por su propia naturaleza, y eso responde a una pregunta, el patrón sustituto asume todas las obligaciones del sustituido y tiene que reconocer salario, prestaciones, condiciones y antigüedad de los trabajadores. No hay modificación alguna para el trabajador. Simplemente, en vez de que me pague el patrón A, a partir de determinada fecha me va a pagar el patrón B. Y yo, trabajador, no me puedo negar. Es decir, no tengo que dar mi consentimiento. Me van a avisar. Si no estoy de acuerdo es porque pues estoy dispuesto a presentar mi renuncia y dejar la empresa, ¿no? Pero no es que yo me pueda oponer. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando se cumpla con eso que acabas de decir, que se respeten todos los beneficios y que se respeten las antigüedades, la respuesta sería no puede haber una oposición. Caso contrario, el trabajador podrá manifestar
manifestar que que no se operó una sustitución patronal y por lo tanto sigue siendo empleado del anterior. Del anterior. Pero si se respeta todo, entonces es viable. Entonces, y luego la otra, Alfredo, ha habido mucha confusión, yo lo he visto con muchos clientes, donde dicen es que tengo hasta el 1 de agosto o hasta el 23 de julio para fusionar. Realmente no existe una fecha o un plazo perentorio para que la sociedad que actuaba como patrón y que deja de serlo, se fusione en la sociedad que actuaría ahora como patrón sustituto. Eso se puede llevar a cabo al tiempo. O sea, insisto, no hay un periodo obligatorio, no hay una fecha perentoria. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. No, recordemos que este es el aspecto laboral, tiene que ver con el empleado, no con el aspecto corporativo. La fusión sería resultado de tener una empresa que ya no tiene razón de seguir existiendo, ¿no? Porque ya no tiene los empleados que tal vez tenías, una empresa de servicios, y que quieres tal vez aprovechar algunas circunstancias que tenga, por alguna razón la quieres incorporar, por algunos temas fiscales, por algún tema de deuda, por lo que tú consideres, es un proceso corporativo que lo puedes llevar al tiempo. Ni siquiera lo tienes que empezar ya. O sea, esa decisión la puedes patear al tiempo y decidir, bueno, pues en 6 meses veo qué hago con ella. Tomar esa decisión de la liquidación, de la fusión, la puedo aventar al tiempo. No hay ninguna urgencia de hacerlo. Creo que hay un punto importante y tiene que ver con algo que mencionó Luis hace un rato. Si se opera la sustitución patronal, existe un periodo de 6 meses de responsabilidad solidaria del patrón sustituto con el patrón sustituido por si no cumple con las obligaciones frente a los trabajadores. Y es una obligación que existe por ministerio de ley, deriva de la propia ley, no se puede renunciar a ella. Entonces, ojo, porque por ahí un cliente hace poco nos preguntaba, oye, bueno, ¿me puedo liquidar entonces? Hago mi sustitución patronal y al día siguiente celebro mi asamblea de disolución y comienzo con mi periodo de liquidación. Pues la respuesta es no, porque cuando menos tiene que quedar viva la empresa 6 meses. Si se fusiona, pensaría que no aplica, ¿no, Alfredo? Porque finalmente, pues absorbe todas las obligaciones y responsabilidades la fusionante con el activo de la fusionada y con ese estaría respondiendo esas obligaciones. No sé, Luis, Alfredo, ¿cómo? Si en la fusión sí podríamos hacerla inmediata y la disolución y liquidación tendríamos que esperar un poco, ¿no? Sí, a ver, yo creo que de entrada también llevemos nuevamente los tiempos. Ninguna liquidación va a suceder de un día para otro, probablemente te vas a dar ese tiempo. Las obligaciones, bueno, por eso existe un liquidador y se queda alguna obligación de mantener información de la empresa por algún tiempo, aún llevada a cabo la liquidación de la empresa, ¿no? La disolución y liquidación. En el caso de la fusión, pues sí, se elimina esa responsabilidad por confusión. Asumió la fusionada y la fusionante asume todo el pasivo y todo el activo de la empresa. Entonces, incluida esta obligación, desaparece en automático. De acuerdo. Nos quedan 10 minutos y hay 2 preguntas bien interesantes. Una, bueno, en el caso del fideicomiso, Luis, ¿se considera patrón? ¿Le aplican las disposiciones de la reforma o no? Bueno, si quieres, primero ataquemos esta y después vamos a la otra que también se antoja interesante. Claro, fideicomiso es una figura que es una figura legal. Es una figura que por sus características esencialmente no implica o no permite, mejor dicho, que tenga empleados, para empezar, porque quienes constituyen, bueno, más bien quienes son los responsables de ese fideicomiso, los fiduciarios, son instituciones bancarias. Entonces, a los bancos no les gusta tener que estar contratando cosas o ser encargados de algo que no es su objeto principal en temas financieros. Así de sencillo. Entonces, veo complicado que algún fiduciario admita un fideicomiso que implique la responsabilidad de contratar. Eso de entrada. Sin ser yo especialista en temas fiduciarios, porque realmente de por sí la figura es compleja. Si le metemos o si le adicionamos este factor laboral, la hacemos todavía más compleja. Habrá que hacer un análisis muy pormenorizado, porque ya hay algunas estrategias, inclusive estamos participando con algunos clientes en si podemos tener fideicomisos que sean tan limitados como para poder subcontratar todo, o si necesariamente la figura del fideicomiso se tendrá que repensar
y se tendrá que modificar para poder cumplir con las legislaciones. No hay que perder de vista que los dientes más filosos que tiene esta legislación son los temas fiscales. Entonces, en la medida en que los fideicomisos tengan o no aprovechen beneficios fiscales derivados de esa subcontratación o contratación, podríamos tener como resultado que puedan seguir operando como tales en las mismas condiciones o que tengan que ser modificados en el objeto del fideicomiso. Aquí yo me gustaría decir una cosa, no olvidemos que el fideicomiso es un contrato. El fideicomiso no tiene personalidad jurídica propia. Entonces yo creo que de entrada tendríamos que empezar a ver que incluso para efectos fiscales, los fideicomisos como tal son transparentes. La responsabilidad ni siquiera es del banco, generalmente es el fideicomitente, fideicomisario quien responde de ese tema de obligaciones. Tal vez la complejidad va a venir en los fideicomisos empresariales, donde sí la ley, por lo menos en temas fiscales, pues sí le reconoce una responsabilidad al propio fideicomiso como si fuera una empresa con esta ficción que crea. Pero yo creo que en un fideicomiso normal, para mí yo creo que no habría tanto tema, yo no le veo problemas de tener, o claramente no podría ser empleado, será empleado quien tenga la responsabilidad de ejecutar los actos que el fiduciario le encomienda, ¿no? Porque el fideicomiso tiene un fin y generalmente no es ningún fideicomiso, incluso en construcciones, él construye, ¿no? El fiduciario no va y hace obra y pone varilla, contrata como parte de los fines a un tercero. El fin es ve y contrata a alguien que te haga esta obra. Entonces será responsabilidad del contratado tener esa responsabilidad laboral, ¿no? Yo para mí no le veo tanto problema en los fideicomisos normales. En los empresariales igual y tienes ahí un tema un poquito más complejo, pero lo veremos, pero yo no me siento tan incómodo, por ejemplo, con los fideicomisos normales de entrada. De acuerdo, gracias. Una pregunta muy rápida y creo que ya se respondió, si el pasivo laboral se transfiere al patrón sustituto en una sustitución. La respuesta es sí, ¿no? Todo el pasivo se transfiere. Y la otra pregunta que creo que es muy interesante, la prima de riesgo, Luis. Se tiene, y lo hemos estado platicando también en otros casos, pues tienes una prima de riesgo A, o 1, 2, 3, el nivel que tú quieras en la empresa, que hoy por hoy es la que actúa como empleadora, y en la otra empresa pensemos que tiene trabajadores también y tiene otra prima de riesgo. ¿Qué sucede con la prima de riesgo cuando transfieres a todos los trabajadores y la prima es distinta? Y yo aprovecharía perdón, ya me voy a empachar un poquito con preguntas hacia ti. ¿Qué pasa con los registros patronales? Existía antes la posibilidad de tener distintos registros patronales en función de primas. ¿Qué pasa con los registros por ubicación geográfica de las instalaciones del empleador? Si de una vez aprovechamos y cubrimos esas dos partes. Claro, dentro de los transitorios se establece que los que obtengan trabajadores por virtud de esta sustitución patronal, una de dos, o que no hayan tenido, que ahora tengan más, tendrán que autodeterminarse en cuanto a su nivel de riesgo. Esto es un arma de dos filos, porque yo me tengo que autodeterminar de acuerdo a las reglas establecidas por el IMSS, es decir, qué es lo que hago, qué actividad desempeño y cómo la desempeño. Y me tendré que poner en el cajón que me corresponda. Eso lo hago yo en forma individual y el IMSS de buena fe me dice, ok, tú empezarás con esta prima de riesgo. Pero si derivado de la siniestralidad o derivado de algún accidente de trabajo o incapacidad se descubre que la prima de riesgo no es la que está efectivamente sucediendo dentro de la empresa, en todo caso habrá responsabilidades fuertes en materia de seguridad social. Entonces, sí hay una forma, sí hay muchas empresas que se van a ver afectadas por este tipo de cuestiones, pero bueno, al final del día existen las reglas y siempre han existido esas reglas y siempre y cuando las cumplamos no habrá una consecuencia mayor. Sí la habrá en temas económicos, pero me parece que el escenario de no cumplirla o quererle dar la vuelta es más complicado para las empresas. Y por lo que hace al tema de anteriormente, efectivamente, teníamos la posibilidad de tener una multiplicidad de registros patronales de los niveles de riesgos. Esa oportunidad se terminó ya que fue derogado ese artículo que permitía esto. Entonces,
Al día de hoy únicamente podremos tener una multiplicidad de registros patronales, siempre y cuando se distingan por la dispersión geográfica de las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, podré tener una en Tijuana con un registro patronal y otra en Ciudad de México con otro registro patronal, pero es en función de la dispersión geográfica y jurisdicción de las delegaciones y no en función directamente del nivel de riesgo. Del nivel de riesgo. Para concluir, hemos hablado finalmente mucho de PTU, pero no hemos platicado cuál es el nuevo límite de ese PTU que establece la reforma. Ahí ha habido confusión, es salario base, es salario bruto, neto, integrado. Nada más para dejar en claro eso, y si de una vez también pudiéramos orientarnos en cuanto al PTU generado o que se genere durante el 2021, ¿cómo se debe calcular y pagar en el 22? Si ya le aplica esta reforma o no, si se generó antes de que entrara en vigor la reforma, pues finalmente la reforma entra en vigor el 24 de abril, pero la utilidad se comienza a generar a partir del 1 de enero de este año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Puede haber ahí alguna confusión, insisto, puede dar a muchas interpretaciones, pero hasta ahorita, ¿cuál sería tu visión y tu punto de vista? Empezaré por cuál fue el cambio, la limitación al PTU. Ya existían artículos y fracciones que limitaban el pago de PTU dependiendo de ciertas condiciones de los trabajadores. Hoy en día se agregó una nueva, que es el PTU en ningún caso podrá ser mayor la cantidad no podrá ser mayor a 3 meses de sueldo. Esto aplicando las viejas reglas, es decir, que los empleados de confianza tendrán un límite máximo dependiendo del sindicalizado o el trabajador de base que tenga la empresa. Y esto pudo haber afectado a muchos sectores que su PTU era superior a los 3 meses. En algunas industrias como la minera, la metalmecánica, los PTUs que se reparten pueden ser hasta el 70% del ingreso de los trabajadores anualmente. Entonces, para evitar esto, lo que se hizo es establecer la segunda parte de esa disposición que menciona que estará topado a 3 meses de sueldo o el promedio de los últimos 3 años. Entonces, de esta manera, se respeta y no se perjudica a aquellos sectores que recibían mucho más de 3 meses de PTU. Eso es un poquito en cuanto a las reglas. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Para efectos del PTU que se va a pagar en 2022, que es el ejercicio fiscal 2021. Al ser el PTU una prestación que se va devengando en el transcurso del año, para el pago de la del 2021 pagable en 2022, sí se deben de considerar ya estas nuevas reglas. Okay. Y otro escenario que ha generado confusión es, bueno, si ya en 2021, por motivo de esta reforma, yo tuve que transferir los empleados de una empresa a otra, ¿qué PTU les va a tocar? ¿El de una, el de otra, el de las dos? Y la respuesta es el de las dos, porque las reglas del PTU establecen que el 50% de la gran bolsa, que es ese 10%, se pagará de acuerdo a la antigüedad de los trabajadores o los días trabajados por los trabajadores en ese ejercicio fiscal. Entonces, si trabajaron un pedacito del año, les tocará ese porcentaje. Y a partir de que están con el nuevo patrón, les corresponderá ese porcentaje de a partir de cuándo fueron transferidos. El otro factor se distribuye de acuerdo al nivel salarial que tengan los trabajadores dentro de la empresa. Entonces, ese gran PTU se va a repartir, sí, de ambas empresas, pero con las reglas establecidas en la ley para su reparto. Entonces, recibirán el PTU de la prestadora de servicios y recibirán el PTU de la operadora en caso de que haya operado la sustitución patronal. Esta regla siempre ha existido y el caso es cuando yo me cambio de trabajo a medio año, pues también recibo el PTU de ambos patrones. Entonces, es la parte proporcional. No la parte proporcional, lo que me toque de acuerdo a las reglas. Claro. Pero digo, me refiero también hasta ese número de meses que estuve laborando, ¿no? Es correcto, porque uno de los factores para el cálculo de pago del PTU a los trabajadores es los días que trabajaron en el año. Exacto. Oigan, pues se nos agotó el tiempo, es la 1:32 y tenemos que ser muy respetuosos del tiempo de todos. Luis, Alfredo, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy, muy didáctica esta charla.
La verdad es que pues estamos viendo, lo decía yo hace rato, la punta del iceberg, ¿no? Es muchísima la información, son muchos los cambios que se van a dar. Creo que ya lo platicábamos internamente en el despacho. Esto da lugar va a dar lugar a una serie de controversias legales, de procedimientos judiciales que incluso lleguen a los tribunales colegiados para que se emitan tesis de interpretación y, ¿por qué no? En unos años estaremos viendo seguramente que se sienten tesis de jurisprudencia para interpretar de mejor manera y resolver